Fíjese que Donald Trump, pues felicitó públicamente al candidato colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, lo llamó un líder inteligente, fuerte y duro, y descalificó también ahí a su rival Iván Cepeda como un marxista de la izquierda radical, además de que expresó su respaldo total de cara a la segunda vuelta presidencial el 21 de julio. Yo le quiero recordar estas declaraciones que hace de la Espriella hace algún tiempo en un programa mucho de estos de pseudocomedia, en el que habla de la tortura que le hace a un inocente animal. Usted lo sabe, ¿no? Pues los animales son absolutamente inocentes, no pueden decidir por sí mismos. Se lo planteaba yo esta semana, ¿no? Si lo pensamos teológicamente, bueno, pues son los seres más inocentes de la creación. Y pues así se vanagloriaba este desgraciado de haber torturado a un animalito al hacerlo explotar con cohetes. Escuche. Mira lo que hacía con los gatos. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Tan querido Abelardo. Yo digo tan querido, no tan pendejo Abelardo, lo está no sé quién chingado lo está entrevistando, es como un tipo ahí disfrazado. Pero fíjese, este es el líder inteligente, fuerte y duro que dice Donald Trump, ¿no? Es el mismo régimen que pretende colocarse como juez moral de América Latina, que acusa a políticos de izquierda desde Washington, que usa expedientes, visas, filtraciones y amenazas como un garrote diplomático, y que ahora interviene sin pudor en una elección extranjera para empujar a su candidato ideológico. Por supuesto, e insisto con esto, que cualquier político que cometa delitos debe ser investigado y castigado, sea de izquierda, sea de derecho, de donde sea. Pero huele muy, muy mal que las acusaciones contra gobiernos, ¿no? Por ejemplo, como las que están en estos momentos en boga en contra de los gobernadores de Sonora y de Tamaulipas, o figuras progresistas en lo general vengan desde este mismo trumpismo que respalda abiertamente a la ultraderecha global, como lo hizo con Javier Milei en Argentina, con el bolsonarismo en Brasil, y ahora con de la Espriella en Colombia. No estamos ante una preocupación genuina por la legalidad democrática, sino ante una ofensiva geopolítica. Y mire, de verdad, Trump no está defendiendo instituciones, está defendiendo aliados. ¿Qué digo aliados? A los que le besan las nalgas, ¿no? No está combatiendo la corrupción, está seleccionando enemigos y por supuesto que no promueve la democracia, sino que empuja un bloque internacional reaccionario donde la soberanía de los pueblos vale menos que el capricho electoral de Washington. Por cierto, querido público consentidor, que la delegación del Parlamento Europeo que observó la primera vuelta presidencial en Colombia señaló una presunta injerencia del pues este junior pendejo que tiene usted ya en pantalla, el pseudopresidente de Ecuador, Daniel Noboa, a favor precisamente de Abelardo de la Espriella, después de una videoconferencia en la que el mandatario nacido en Miami ofreció retirar aranceles del 100% a productos colombianos si ganaba el candidato de la ultraderecha. Yo de verdad insisto en esta, no se trata de avalar las sospechas sin pruebas sobre los resultados, sino de exhibir cómo esta ultraderecha regional intenta montar un cerco internacional para condicionar la voluntad popular colombiana. Noboa, ese junior oligárquico alineado con Washington, ahí mire con esta señora de Madrid, ¿no? Esta la loca, esta que vino a este continente, pues aparece así operando en la misma lógica que Trump, intervenir en nombre de la libertad mientras presionan a otro país para favorecer a su bando político. Y ahí está la hipocresía mayor. Cuando Estados Unidos acusa a políticos de izquierda, la derecha mexicana y latinoamericana aplaude como focas, como si cada señalamiento de Washington fuera palabra sagrada. Pero cuando Trump, congresistas o presidentes aliados como Noboa se meten descaradamente en elecciones ajenas, entonces le llaman acompañamiento internacional, preocupación democrática o defensa de la libertad. No, señoras y señores, se llama injerencia, doble rasero, se llama ofensiva neofascista continental. Para hablar de esto y mucho más, he invitado a un gran amigo, al historiador y compañero de lucha, Moley Maza Ontiveros. ¿Cómo estás, Moley? Bienvenido aquí a Con Toño Ruiz.
Hola, Toño. Hola, es un placer estar contigo. No sé si me oigas bien, me veas bien, porque falla el internet. Te vemos bien. Si quieres darle ¿Sí? un poquitito más de aire a subir un poco tu cámara para que se vea. Ahí estás, perfecto. Ahí ya estás. Sí, está fallando, ahorita estaba entrecortando mientras te oía. No me digas, pues Pero así es un es. asunto de este internet chafa, ya sabes. Estas empresas gringas que todo lo venden chafa, pero lo cobran caro. Y lo cobran, exactamente lo que iba a decir, lo cobran caro. Le estamos, fíjate, no sé por qué, pero también acá en Kansas City, donde supuestamente tenemos el mejor de los internets con la fibra de Google, está también padeciendo, ¿no? Ahí no está funcionando muy bien el Wi-Fi, pero bueno, pues así lo cobran, querido Así Moley. cobran. Son Eh, como la selección nacional de México. Todo está de la chingada, juegan de la chingada, pero cobran. Cobran muy bien y participan en grandes comerciales y se afilian a Puro business. corporaciones. Sí, no, es una mierda. Bueno, dicen que no nos va a ir muy bien precisamente en ese mundial. Fíjate, bueno, no sé si quieres hacer el paréntesis, pero hay Sin mucha problema. controversia Todos los alrededor. temas son relevantes. Todos los temas son relevantes, sí, alrededor de ese tema, ¿no? De cómo es que la gente dice, no, es que, híjole, pues no veo tan mal que se intente sabotear al mundial en los tres países, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no quisiera ir a los partidos. O sea, ¿quién quiere pagar partidos multimillonarios, ¿no? O sea, es el mundial más caro en toda la historia. Los partidos más caros son a los que involucran a la selección mexicana y a la selección de Portugal, o sea, está en eso, ¿no? Dices, no, man. Sí, es una locura. Y Es pues, la ocupación del mundial por el capital. sí, Es exactamente. así, totalmente. Es fíjate, la crisis de desigualdad, la gran crisis de desigualdad que vive el mundo, porque una pequeña cantidad de personas concentra la mayor cantidad de riqueza producida por toda la sociedad. El 1% acapara más del 50% de la riqueza. Hacia abajo, pues hay una oligarquía, ¿no? Los mil millonarios y los millonarios forman una capa social numerosa, pero minoritaria, ¿no? Y entonces esa capa social numerosa, pero minoritaria, se ha adueñado ya de este tipo de eventos como es el Mundial de Fútbol, ¿no? Porque solo entre ellos pueden pagarse el llenar los estadios, en asistir, en consumir con altos precios, precios que incluso gente rica tampoco quiere pagar, ¿no? Porque también es oneroso. Es una estupidez, o sea, entonces aquí sí que bonito, ¿no? Participar en una justa histórica porque se hace cada 4 años y porque a lo mejor es en tu país y lo que tú quieras, pero que tuvieras dinero, ¿cómo vas a gastar? Pues no sé, no creo que son boletos hasta de más de 100,000 pesos, ¿no? Sí, sí. Más de 100,000 pesos en unas 3 horas, ¿no? O sea, es que No, el estacionamiento en el Estadio Azteca va a estar 1,500 pesos. pues como una Solo pensión, el estacionamiento. sí, Solo el estacionamiento. No mames. como si fuera la pensión, no sé, del edificio, ¿no? O sea, no, entonces, No, pero es un año de pensión. ¿No? Acá en la pensión de acá, fíjate, sobre municipio libre, en la colonia Portales, que es una colonia clase mediera, está a 50 pesos la noche de pensión, ¿no? Yo no tengo coche, pero me entero. Y, no, está bien. Sí. ¿no? No, yo me acuerdo que viviendo en la Ciudad de México, y era siempre esa, ¿no? Pagar pensión por cuando ibas a trabajar, ¿no? Por donde vives, no, qué chingadera. Y ahora que te cobren 1,500 pesos nomás por un pinche partido, además, Sí. partido molero, ¿no? Porque tú dijeras, no, es que es la mejor selección que México ha tenido y ahora sí vamos a ganar y etcétera. Dicen por ahí los que se dedican a la estadística, a la lógica y a las apuestas, yo eso no lo sé, ¿no? Pero que Pero bueno, está muy bien la selección, la verdad, yo no sé, estamos en el yo no sé la neta. 0,8% de probabilidades. Sí, exacto, ¿no? Si no hemos ganado, no ganaremos en Yo, esta, yo pero creo bueno, que exageran. Yo creo que no, esos no han revisado la alineación y los perfiles y exageran. Ese 0,8% yo creo que es exagerado, es muy, ¿cómo diríamos? Muy optimista, ¿no? El problema es que cada jugador que tiene contratos con empresas transnacionales para hacer comerciales, juegue bien o juegue mal, tiene que ser llamado a la selección. Ese es el problema. es, Ya tú me dices. bueno, mira, te digo, estamos en realidad con la intervención absoluta de Estados Unidos
supuesto reportaje, ¿no? Pseudo reportaje, porque efectivamente, como nos lo decía la querida Araceli Martínez hace unos momentos, corresponsal de larga trayectoria en Los Ángeles, es un reportaje lleno de opiniones, son puras opiniones, son puras declaraciones, no hay rigor periodístico per se, pero no vamos a defender tampoco a alguien, ¿no? O sea, aquí no se trata de defender a estos porque son de izquierda, no, es simple y sencillamente decir, oye, pues qué raro, ¿no? En medio de este régimen neofascista, como hemos venido documentando, que está destruyendo este país económicamente, culturalmente, y que está destruyendo también al mundo, surgen estas acusaciones en contra de dos gobernadores, vienen de un medio que es evidentemente de derecha, esto mientras vemos a una clara intervención de Trump en Latinoamérica, lo vimos intervenir en Argentina, le amenazó al pueblo argentino de que si no ganaba Milei quitaba todo el apoyo a Estados Unidos, lo vimos intervenir en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, ahora en Colombia con este desgraciado matagatos, ¿no? Porque una es la mataperros y este es el matagatos, ¿no? O sea, vemos esta alineación del mundial clara, ¿no? Vemos que efectivamente pues, Estados Unidos está metido ahí y Trump está metido ahí. ¿Cómo ves, querido Moley? Pues es sintomático, ¿no? Ya lo veíamos venir. O sea, justo cuando estalla el caso Maru Campos, que nunca mejor dicho esto de Maru Krampus, como le dice este queridísimo compañero, ¿cómo se llama? Bueno, se me olvida. Maru Krampus. Cuando está lo de Maru Krampus, inmediatamente después la respuesta es la carpeta, bueno, la solicitud de extradición, detención y extradición de Rocha Moya y otros políticos, todos de Morena, ¿no? Sin pruebas, y se utiliza como arma arrojadiza y para hacer una campaña gigantesca internacional esa solicitud, ¿no? Eso era evidente que lo que traía detrás pues no era otra cosa que un intento de golpe blando, ¿no? Una injerencia extranjera y un intento de golpe blando desde arriba. Digamos que la evidente conspiración del PAN con la CIA para detonar procesos de desestabilización en el país, esa es la parte subrepticia, ¿no? La táctica debajo del pasto, ¿no? A ras de suelo, que no se note. Y la otra es la que viene desde arriba, ¿no? La mediática, la de la política que utiliza las instituciones, ¿no? Que utiliza al Departamento de Estado de Estados Unidos para golpear, que utiliza los grandes medios de comunicación. Y entonces ese es el golpe blando, ¿no? Que viene a quitar gobiernos electos a partir de acusaciones sin pruebas. Y estamos asistiendo a la segunda etapa de esa táctica golpista, ¿no? Y es exactamente lo que dijo la presidenta en la mañana. O sea, acusan a un gobernador, ¿no? Y sin pruebas, ese gobernador se baja para facilitar las investigaciones y en los hechos lo que haces es quitar un gobernador electo por una acusación que no se sostiene con pruebas, pero a partir de una enorme campaña mediática y a partir de una política exterior intervencionista, injerencista de un gobierno imperialista, neocolonial y fascista. Entonces, ese retrato es así, es tal cual, no hay que tener ninguna duda al respecto, ¿no? Sobre las investigaciones que se puedan o no hacer ante estos personajes que han sido acusados, eso es muy secundario, eso es absolutamente secundario, porque no es lo que busca el imperialismo yanqui, lo que busca la administración de Donald Trump, que ahí sí no coincido con la presidenta, esto viene de Donald Trump y punto. Ella no lo puede decir por cuestiones diplomáticas, pero es así. No podemos llamarnos al engaño. Perdón que te interrumpa, pero tal vez que algunas cosas, ¿no? Pero hay de otras me parece que es bien ignorante, ¿no? Otras me parece que él no tiene, no, lo que pasa es que es una cuestión política, ¿no? Y en la política tú no tienes que saberlo todo para llevar a cabo una táctica, ¿no? O sea, no es que Donald Trump sepa usar los medios y sepa de cuestiones jurídicas. Hijo, me parece que perdimos por ahí al querido Moley. Vamos a ver si regresa por ahí. Está Moley, pues,
hablándonos y exponiendo cómo es que él no está de acuerdo con el planteamiento que hace un par de mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya está de vuelta, de que pues supuestamente podría ser ¿No te digo? ya sí se nos va por el internet, pero bueno, pues creo que falló esta porquería. Ah, mira, ¿sí me oyen? ya te oímos perfectamente. Le decía al público que nos estabas hablando de cómo no estás de acuerdo con el planteamiento de hace dos mañaneras de la presidenta, de que no cree ella que Trump está enterado de muchos de los ataques hacia su persona y hacia su gobierno. Yo estoy 50-50 contigo en esto. Yo creo que de muchas cosas Donald Trump es ignorante. Proviene esto de su gabinete de trolls. Ajá, como sí, pero ahí te interrumpo. Miller. Adelante, perdón. Sí. Lo que yo estaba diciendo es que no tiene que ser Trump el que articule toda la campaña y el que articule todo el plan y el que diga a quién sí y a quién no. Ningún político trabaja así. Hay una orden concreta y los operadores ven cómo la realizan. La orden concreta es intervenir en México y desestabilizar el gobierno. No tengo ni una sola duda. Y la orden es de Trump. ¿Cómo se opera ese golpe? ¿Cómo se opera la intervención? Eso ya lo hacen los que saben, los abogados, los de medios de comunicación, el embajador en Estados Unidos. Que además tengo la hipótesis de que al embajador no lo están dejando trabajar. Los golpistas dentro del país no están dejando trabajar el golpe de manera silenciosa y de manera eficaz, ¿no? Entre otras cosas, por cómo se desprestigian ellos, ¿no? El mismo PAN, el mismo PRI, cómo se desprestigian con personajes como Maru Campos, ¿no? En su meeting del sábado, asqueroso, rodeado de criminales, diciendo una sarta de absolutas estupideces, ¿no? Y eso no reditúa en su capital político, no reditúa en su crecimiento, en su mejoría en la correlación de fuerzas, al contrario, los disminuye, ¿no? Traer a Ayuso y luego traer a la señora esta condesa de la casa de la chingada, ¿no? Y eso tampoco les reditúa en la simpatía popular, ¿no? Y hacen escándalo y se mellan su factibilidad política, ¿no? Y evidencian que están alineados al trumpismo y que están alineados a la ultraderecha. Y sale el Ronald Johnson y hace su discurso hipócrita, diplomático, llamando a no politizar, ¿no? Todavía con esa máscara de la antigua política gringa que fingía estar del lado de los buenos, ¿no? Entonces ahí tenemos una descoordinación que se puede ubicar, que se puede observar, ¿no? Pero el golpismo que están haciendo desde los medios de comunicación, desde estas acusaciones sin pruebas, ¿no? Desde esta rumorología, ¿no? Hacen un rumor y la convierten en noticia y luego esa noticia la tratan de convertir en verdad política, ¿no? Esa táctica viene desde el Trump, no tengas la menor duda, ¿no? Cómo la estén operando, eso ya lo hacen los especialistas, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque de ese tamaño hay que pensarnos nosotros, ¿no? O sea, no es que México, el pueblo de México, la Cuarta Transformación tenga que resistir a un pequeño grupo de ultraderechistas que están acompañando a Donald Trump, no. Tenemos que resistir al conjunto de la descomposición fascista del sistema imperial norteamericano, cuyo síntoma más evidente es la putrefacción de su política que se expresa en la persona de Donald Trump. Pero es una cuestión sistémica, no es una cuestión de grupos, de cúpulas, de pandillitas por aquí, por allá. No es Pete Hegseth, no es Marco Rubio, es todo el sistema imperialista yanqui, en su deriva autoritaria, totalitaria y fascista, de la que hemos hablado muchísimo por acá, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, así está la cosa. Sí, ahí te la compro completamente. Vemos a un Donald Trump, obviamente, inmiscuido en eso, pero son tantas cosas y es tan ignorante, tan limitado Donald Trump, que yo no le daría, esta es mi opinión con lo que quería continuar, yo no le daría tanto crédito, ¿no? O sea, yo creo que ahí es, pues, en el momento en el que se encuentre y lo que determine en ese momento. Fíjate que se ha planteado, de acuerdo a fuentes cercanas a la Casa Blanca,
que se hace lo que Trump dice en la segunda ocasión, porque dice muchas mamadas, dice muchas pendejadas. En su primer mandato se le cuestionaba mucho y conseguían personas que, pues, vamos, eran responsables, convencerlo de lo contrario, de contrario a estupideces que determinaba. Una y otra vez en su primer mandato, Donald Trump pidió invadir México, bombardear México, y los militares que estaban en ese momento en el Pentágono decían, no, señor presidente, eso no se puede hacer, le explicaban por qué y lo convencían, ¿no? En esta administración, en este nuevo régimen neofascista, se ha rodeado de puro matón y loco, que hacen lo que él dice, y se maneja de acuerdo a fuentes que a la segunda estupidez o mamada que se avienta en la Casa Blanca le tienen que hacer caso. Entonces, la primera como que la pueden llegar a cuestionar o a lo mejor no oír y rezan confiando en que se le va a olvidar porque así es el tipo, ¿no? Es un tipo desquiciado y que a lo mejor pues ya en la siguiente no lo va a volver a pedir. Pero si lo pide 2 veces, ya no pasa nada y efectivamente van, ¿no? Y hacen la determinación que tiene este tipo en su momento. Yo creo que es muy disperso, muy limitado, muy ignorante, como para pues de pronto decir, ay, vamos a elaborar toda esta faramaya en contra del gobierno de México, utilizando a los gobernadores. Y además, yo lo he dicho una y otra vez, ojalá no me hagan caso, ojalá no me escuchen, no quiero darles ideas a los pinches fachos de acá, pero si quisieran verdaderamente joderse a los demócratas, si verdaderamente quisieran atacar a los enemigos de Trump, lo podrían hacer con Rápido y Furioso, la relación que había entre Barack Obama, Hillary Clinton y Genaro García Luna con el mismo Felipe Calderón y les iría re bien, pero son tan mediocres, Moley, querido público consentidor, que ni esas se saben, o sea, no, o sea, fíjate, un Barack Obama al que Trump ha atacado desde siempre, que le inventó que no era estadounidense, que le sacó esta acta de nacimiento supuestamente de Kenia y no sé qué, o sea, ahí podría darle en la torre, pero no lo hace por mediocre, ¿no? Y yo creo que ahí se va a ir esto. ¿Qué opinas? Pues sí, o no lo hace porque ahora él es el que está usando esos hilos, ¿no? O sea, ese hilo conductor que te lleva a García Luna, que te lleva a Calderón, que te lleva a Maru Campos, pues ahora es el hilo conductor que está usando el trumpismo. Bajo las órdenes directas de Trump o bajo una orden general de Trump de intervenir en nuestro país, ¿no? Pero de que es una orden de Trump, es una orden de Trump, punto, ¿no? La ambición imperial por destruir los países donde se ha tenido un ligero avance democrático y por ocupar sus territorios, en muchos casos exterminar sus poblaciones y por saquear los recursos naturales y las economías, esa ambición es una ambición sistémica, trasciende a Donald Trump y la está echando a andar la administración trumpista, así como la echó a andar la administración de Obama y la administración de Biden, y la que venga la va a echar a andar también. No hay ni una sola esperanza de que el pueblo de Estados Unidos genere una alternativa que frene esta dinámica belicista y destructiva de Estados Unidos. Por lo menos no se ha mostrado. De repente hay chispazos, ¿no? Hay chispazos, ahí aparece Sanders, ahí aparece ¿cómo se llama? El compañero de Nueva York, ¿no? Pero no hay una política, Zoran Mandani, no hay una política permanente, no hay un proceso constante, no hay una... Evidentemente dijo que él apoya 100% al Estado político de Israel, que no nos equivoquemos, ¿no? Que por supuesto que va a denunciar el genocidio, pero que él apoya al Estado político. Tratando de quedar bien y con Dios y con el diablo, ¿no? Así es. Por suscríbase. Y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Es la política tradicional, ¿no? Y entonces eso es una debilidad muy grave, muy profunda de la oposición al trumpismo, ¿no? Oposición con comillas siempre, ¿no? Entonces eso nos tiene que poner a los pueblos del mundo en alerta, ¿no? Porque la resistencia será muchísimo más dura
¿no? Y yo creo que tenemos que romper, incluso nosotros como ciudadanos, como militantes, como políticos y políticas, como gobernantes y como gobernados, tenemos que superar paradigmas preestablecidos de nuestra participación ciudadana y de nuestra participación política y asumir que en los años que vienen tal vez tendremos que pasar a posiciones superiores de defensa de la nación, de defensa de la soberanía y de combate del injerencismo y del fascismo, ¿no? O sea, no siempre nos vamos a mantener en esta etapa de disputas mediáticas, jurídicas, políticas, ¿no? Es muy probable que pasemos a otros niveles de la confrontación, ¿no? Y eso hay que asumirlo. O sea, siempre el revolucionario, la revolucionaria, quien quiera dedicarse a defender los derechos de las mayorías, tiene que asumir que hay situaciones en la lucha popular que rebasan las lógicas de la democracia liberal, ¿no? Y entonces eso hay que empezarlo a pensar, creo yo, para la formación de cuadros, para la organización comunitaria, para la creación de espacios de organización popular, para la creación de espacios de liberación popular. Lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy trascendente en esos términos. Llamó al pueblo a que discutiera el tema de la defensa de la soberanía en plazas, en mercados, en la casa, en el barrio, ¿no? Discutir, estudiar, compartir cuál es el significado de la soberanía nacional, de la soberanía popular y el significado de la defensa de esa soberanía nacional y de esa soberanía popular y cuáles son sus contenidos, que aquí los hemos comentado y muchos otros compañeros y compañeras lo han enriquecido. La presidenta lo ha hecho también de manera muy firme. El libro del presidente Andrés Manuel de Grandeza también es un debate, una serie de discusiones históricas sobre los contenidos justamente de lo que nos conforma como pueblo y por lo tanto lo que sostiene la idea de la soberanía y de la defensa de esa soberanía. Entonces, pues eso, hay que ir a la plaza pública, al mercado, a la escuela, al colegio, a la universidad. En las universidades hay que ponerse muy atentos, hay que hacer un gran trabajo formativo con los estudiantes y con los docentes, porque las universidades se nos están derechizando muy cabrón. De repente los profesores y los chavos no están observando la realidad, están distraídos en 1000 temas y 1000 estímulos inmediatos de las redes sociales y de los influencers, ¿no? Y no se está poniendo atención a la realidad nacional, a la realidad histórica y política. Híjole, volvimos a perder por ahí al querido Moley. Espero que no nos haya, no, ahí está ya de vuelta. Moley, te perdimos una vez más. ¿En qué momento me perdieron? Yo sigo hablando. La realidad política, pero es que esa es... ¿El estudio de la realidad política? Sí. Entonces no se perdieron de nada, ¿no? Estábamos muy cerca y fue hace unos segunditos. Sí, pues eso, o sea, hay que poner atención porque lo que se viene no es un asunto de, es que a Donald Trump no le caemos bien y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pues aguantemos de aquí a noviembre y se acabó. No, eso está muy equivocado, ¿no? Y a los golpistas en nuestro país hay que darles duro, ¿eh? O sea, ya ser tibios contra los golpistas y apapacharlos y darles palmaditas en la espalda, yo creo que eso no va por buen camino. Ya tiene que empezar a haber una mano más firme frente a los golpistas, frente a los fascinerosos y los violentos, ¿no? Pienso yo. Ahora, tengo mucho interés en conocer tu opinión sobre estos nuevos perfiles. Fíjate que yo hasta esta semana me enteré del tal Abelardo del Espriel, o sea, ahí sí mal de mi parte. Bueno, no bien no, porque vas a conocer a esos esperpentos. Exacto. Pero bueno, pues ya salió la fama, ¿no? Porque gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, le gana por 1 millón de votos al candidato de izquierda, quien podría ser el sucesor de Gustavo Petro, a Cepeda. Y pues es una fichita, ¿no? Un tipo al que vinculan a cosas. O sea, he estado escuchando sus declaraciones. Deja tú la del gato, ¿no?
declaraciones de verdad, de ultraderecha, de puras declaraciones violentas, o sea, amenaza con hacerle cosas muy feas a sus adversarios políticos, amenaza con matar a gente que proteste según él violentamente en Colombia. Es un tipo verdaderamente despreciable en sus declaraciones y bueno, pues qué preocupante, ¿no? Que salgamos de un payaso para entrar a otro. O sea, esa es la cosa, ¿no? Es un híbrido. Esto va a sonar muy asqueroso lo que voy a decir. Es como si hubieran tenido un hijo, Donald Trump, Pam Bondi. Pam Bondi, sí, ¿no? Pam Bondi, el Junior de Ecuador, Daniel Noboa, Javier Milei, no, qué asco, ¿no? Javier Milei, Jair Bolsonaro y por supuesto Maru Campos y el hijo que tienen de gobernador, de presidente, desafortunadamente en El Salvador, Nayib Bukele. O sea, es una combinación horrenda de todos estos. Sí, sí. Un tipo que raya en lo absolutamente despreciable y que podría convertirse en el presidente de todos los colombianos. O sea, de verdad es... yo se lo preguntaba a nuestros hermanos y hermanas colombianas, a los que los mexicanos amamos tanto, como dicen ellos, ¿cómo así? De verdad, ¿cómo así? ¿No? Pues es que está cabrón, ¿no? O sea, 800,000 de ese millón, no, son parte del fraude que intentaron, ¿no? Que no es un número tan alto como para pensar que hubo fraude electoral, según dice Gustavo Petro. Ay, te mandé ese, no sé si sí lo puedas pasar sin que te sancionen. No, ¿por qué? Porque dice, cada uno ofrece lo que tiene. Ahí tiene las no va a ser la de mala, esto ya lo quité porque por eso, la vez pasada, sí, yo te iba a decir, te lo mandé, pero no sé si lo puedas poner porque tiene ahí... sí, no. Esa fotografía es muy ilustrativa. Cada uno ofrece lo que tiene y ahí está uno con armas atrás y el otro con libros, ¿no? Con un AK-47. Ahora, son dos perfiles muy distintos, ¿no? Efectivamente, sí estamos frente a un problema grave. El poder perder en Colombia y perder frente a este personaje que una de sus peores cartas, o sea, el mayor peligro que hay es que es un tipo absolutamente subordinado a Donald Trump, ¿no? Entonces, ahí está el problema fundamental. Podría no tener un discurso tan desquiciado, podría ser un perfil no tan alucinante, podría ser un cuate que cuidara más evidenciar y suporar su odio, su fascismo, pero el problema sería el mismo, es un personaje subordinado a la agenda trumpista, ¿no? Es el agente del trumpismo contra Colombia, ¿no? Ese es el problema. Lo otro es que es un cuate que está absolutamente enfermo de machismo, de misoginia, de paramilitarismo y de narcotráfico. O sea, es un tipo que pertenece a lo peor de la sociedad colombiana, ¿no? Él fue abogado de paramilitares, ¿no? Él defendió frente a los tribunales a los criminales paramilitares, genocidas en Colombia, entrenados por Israel, por cierto, siempre hay que decirlo, ¿no? Él es un terrateniente de una familia de terratenientes en Colombia. ¿Qué quiere decir ser terrateniente en Colombia? Quiere decir ser un acaparador de tierras a punta de pistola. Lo mismo es Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Son familias que despojaron de tierra a comunidades indígenas, asesinando a las comunidades indígenas en el siglo XX, ¿no? Porque fíjate, en México también tenemos acumuladores de tierra. Una gran cantidad de terratenientes acumuladores de tierra de hoy en día son herederos de acumuladores de tierra desde hace 500 años o del siglo XIX, ¿no? Que despojaron comunidades indígenas o se adueñaron de una parte de tierra, fincaron, dijeron esto es mío, y a partir de sus relaciones con gobiernos corruptos se hicieron de esas tierras, ¿no? Son acaparadores. No existe ni un solo terrateniente que a esa tierra se la haya dado de manera legal, civilizada, formal, fraterna, a alguna comunidad, ¿no? Siempre es el despojo el que genera las grandes fortunas, sobre todo de los terratenientes. Dicho esto, Abelardo de la Espriella es un terrateniente
cuya familia se hizo de las tierras, como Álvaro Uribe Vélez y como otros terratenientes en el siglo XX, despojando a las comunidades indígenas a punta de pistola, con paramilitares, con apoyo del ejército de Estados Unidos, ¿no? Durante el conflicto militar. ¿No? Que hay que recordar que más de la mitad del siglo XX Colombia estuvo bajo un conflicto de guerra civil muy fuerte, ¿no? Y apenas se firmó la paz en el 2016 con apoyo de Cuba, con apoyo de Raúl Castro, con apoyo del Papa Francisco, en el gobierno de Santos, Daniel Santos, si no mal recuerdo, apenas se firmó la paz, ¿no? Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y una de las consignas que trae este tipo de la estrella es romper los acuerdos de paz, ¿no? O sea, ¿qué querría decir romper los acuerdos de paz? Iniciar una persecución, ¿no? Criminal, asesina, genocida, en contra yo te puedo asegurar, en contra de más de 100,000 exguerrilleros que pasaron a la vida civil y que se han incorporado a la vida civil. Muy pocos de ellos se han incorporado a la vida política, ¿no? Y viven en santa paz, sin generar ningún conflicto, sin generar ningún problema. Claro, existen lo que llaman las disidencias de las FARC, que han puesto en jaque al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Ahí haciendo una política de muy poca credibilidad, ¿no? Que sea una guerrilla como antes lo era, una guerrilla revolucionaria, socialista, marxista, ¿no? La política que están desarrollando ahora nos hace dudar muchísimo que tengan principio alguno, y más bien aparecen como un agente desestabilizador vinculado al crimen organizado, ¿no? Y el Ejército de Liberación Nacional, que un poco lo mismo, ¿no? Que tiene un origen revolucionario muy importante. En ese cuerpo guerrillero luchó Camilo Torres, ¿no? Que fue uno de los fundadores de la teología de la liberación, y entre otras muchas historias, pero actualmente en su posición frente al gobierno de Gustavo Petro, pues deja muchas dudas, deja mucho que desear ese cuerpo guerrillero, pero son dos cuerpos guerrilleros bastante pequeños, bastante reducidos, que ciertamente no generan una crisis nacional, ¿no? Y hay intención del gobierno de Gustavo Petro de establecer negociaciones permanentemente, buscando la vía de la paz, buscando la vía de la conciliación, ¿no? Buscando no generar más dolor y más violencia para la sociedad colombiana. Y eso es un elemento central, ¿no? La ultraderecha colombiana, ¿no? Que hace negocio con las armas, que hace negocio con las drogas y que apoya la política paramilitar, ¿no? Se opone a las negociaciones de paz, ¿no? Sabotea permanentemente las negociaciones y están tratando, del Espriella promete echar abajo los acuerdos de paz del 2016, ¿no? Que hay que recordar incluso también estos acuerdos de paz que son tan importantes, son muy importantes porque un montón de cuestiones que causan un intenso dolor en el pueblo colombiano cesaron, ¿no? Son muy importantes. Es una paz que todavía tiene sus problemas, pero es una paz que es verdadera, y por esos acuerdos de paz es por los que Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a colocar en la lista de los países que apoyan el terrorismo a Cuba, ¿no? Violentándola y sancionándola y profundizando la crisis de Cuba por el bloqueo económico, ¿no? Entonces, fíjense, una acción verdadera de paz en la que intervino incluso el Papa Francisco, para los fascistas es apoyar el terrorismo, ¿no? Es el mundo al revés, y cuando ellos hablan siempre hay que escuchar lo contrario de lo que dicen, ¿no? De la Espriella es familia terrateniente, criminal, seguramente vinculado al cultivo y a la explotación de la tierra y de los campesinos, produciendo insumos para el narcotráfico, muy probablemente, ¿no? Abogado de narcotraficantes, ¿no? También, ¿no? Defensor de narcotraficantes, ¿no? Él ha hecho su riqueza así, ¿no? Y además, pues ha sido acusado por narcotraficantes que él defendió, lo han acusado porque los ha defraudado, ¿no? Entonces, fíjate, él defrauda también a los mafiosos, ¿no?
Y luego un discurso profundamente machista, ¿no? Participó en un programa de televisión con un streamer y llevó a su hija de, si no mal recuerdo, 16 años, con unas amigas. Sí, man. Y las quería poner a bailar para el tipo, ¿no? Y obligándolas y presionándolas para que le bailen al tipo, ofreciéndolas, ¿no? Oye, todo, fíjate, Donald Trump, perdón que te interrumpa con esto, ¿no? Salta la fama por muchas cosas, pero porque se convierte en una figura controvertida aquí en Estados Unidos y después específicamente por su reality show del aprendiz, ¿no? Lo mismo con Milei participa en ese tipo de programas pendejos, ¿no? De revista y etcétera, en los que se baila y etcétera, ¿no? O sea, este es el tipo de perfil, este cuate constantemente en programas espantosos, ¿no? Así al estilo Venga la Alegría y así. Ajá. Ahora en las redes sociales con un disque influencer al que efectivamente le ofrece a su hija y a sus amigas, ¿no? O sea que, y esta es la ultraderecha. Yo, fíjate, que he estado reflexionando y lo quería insistir contigo aquí, Moley, cómo es que una y otra vez, lo hemos platicado antes, pero creo que tenemos que llegar a más conclusiones con esto. Desde la ultraderecha, específicamente acá en Estados Unidos y en muchos otros lados, se habla de cómo es que es una batalla entre el bien y el mal. Y según ellos, la izquierda es el mal, ¿no? Cuando ellos son los violentos, los genocidas, los que son una bola de degenerados, los que quieren conservar un status quo en el que efectivamente no hay igualdad, en el que efectivamente se abusa de la gente, se abusa del pueblo, ¿no? O sea, ellos no están del lado correcto de la historia, pero quieren plantearnos que sí, quieren decirnos que ellos representan a las instituciones, que ellos son el orden y progreso, que ellos son la justicia, que ellos son la mano dura, la mano de hierro, es lo que dice este desgraciado constantemente, cuando, pues, no, o sea, son tipos muy cuestionables. O sea, Donald Trump, por favor, ahora que se está dando todo este escándalo, del que no quiero entrar mucho en palabras, ¿no? Pues ese escándalo que se da a conocer sobre Melania Trump, la vinculan ahí a precisamente redes de prostitución, no sé qué, ¿no? Por si alguien lo dudaba, ¿no? Además, ¿no? Por si alguien lo dudaba, y aseguran que Epstein sí los presentó, ¿no? A Trump y a Melania. Pero bueno, es lo que dicen ahora, este nuevo escándalo. Donald Trump le puso el cuerno a su primera esposa con su segunda esposa. Le puso el cuerno a su segunda esposa con su tercera esposa. Y a su tercera esposa, que es Melania Trump, le puso el cuerno con una actriz porno. O sea, imagínate, güey, ¿no? Y ellos son los que dicen que son los conservadores, que son los guardianes de las buenas costumbres y de la decencia. Y eso... Por dar un ejemplo, ¿no? Y eso es de lo que nos enteramos. Porque, o sea, entre amante y amante están las fiestas con Jeffrey Epstein. Entonces, no solo es que engañó a fulana con sutana, no. O sea, en realidad es una vida permanente que está por fuera de la eticidad, ¿no? Ya no de la moralidad que ellos no respetan, ¿no? Esa doble moral burguesa que ellos no respetan, ¿no? Desde ser fiel, el matrimonio, de la pareja monógama, ¿no? De los votos, del anillo que se intercambian, ese que tanto les gusta a los priistas, ahora que estaba escuchando yo la discusión en el Senado, que les encanta el anillo y hablar del anillo, ¿no? Y se hacen los santurrones, se hacen los persinados, y son los que sacan esta forma de expresarse y esta forma de vivir, ¿no? Pero no solo es que rompen las reglas de su moralidad burguesa, ¿no? Incluso, por ejemplo, sus prejuicios y su rabia, su odio hacia la homosexualidad, hacia las disidencias sexoafectivas, cuando ellos mismos tienen prácticas homosexuales en sus orgías y en sus fiestas, ¿no? Ellos mismos buscan tener prácticas con la comunidad trans, ¿no? Que es algo que la comunidad trans ha evidenciado mucho, porque tienen sus intelectuales también la comunidad, ¿no? Y ellas han demostrado y denunciado cómo hombres ricos las buscan para tener relaciones porque quieren vivir la experiencia de tener relaciones con una persona trans, ¿no?
Pero son los mismos que van a domingo a la misa y los mismos que van a la Junta Nacional de Padres de Familia y que repudian a la comunidad. ¿Te acuerdas que Andrés Manuel decía que el domingo van a misa, se confiesan y dejan el marcador en 0 para el lunes volver a hacerlo? Fíjate, hay otra cosa muy espantosa. Pero esa es la doble moral burguesa. Sí, no, pero la oligarquía que representa Trump rompe esa doble moral burguesa y rompe la eticidad. Híjole, perdimos otra vez al querido Moley, se nos fue por ahí en su comentario. Vamos a ver si podemos retomarlo. Yo no sé si me va a poder escuchar con esto, pero fíjese, se me salió me estoy jalando de los pelos con esta reflexión que estamos haciendo tan dura y tan fuerte, de cómo es que incluso es difícil convencerles en comidas familiares, decirles, oye, pues fíjese, ¿no? Estas estupideces que saca últimamente el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, ya ni siquiera se las quiero poner, seguramente ya las vio allá en Sin Censura, o ya las vio en las redes sociales, en las que dice que no está bien la igualdad, y le llama a personas del Congo monos, así imagínense, ¿no? Y a la gente dice, un mono en el Congo no es igual que un mono nacido en Interlomas, o sea, pura estupidez, ¿no? Asegurando que el mundo le pertenece al que lo arrebata. Son verdaderas estupideces las que plantea por ahí. Ya está de vuelta Moley. Voy a decir esto, ¿no? Porque son estas hipocresías tan gruesas. Está también la parte del aborto. Usted que nos ve, que nos escucha, puede estar a favor o en contra del aborto, pero vamos a pensar, por ejemplo, en estos políticos gringos que son ultracristianos, ultraconservadores y que dicen a oponerse al aborto, pero que tienen una cantidad impresionante de amantes con las que tienen hijos fuera del matrimonio y a las que obligan a abortar, ¿no? O sea, por ejemplo, toda esta idea asquerosa e hipócrita de estas personas, ¿no? Querido Moley. Sí, pues es toda la cultura del machismo, ¿no? Toda la cultura de dominación del patriarcado, ¿no? Si realmente no quieres que haya abortos, hazte la vasectomía, ¿no? Si más hombres irresponsables hacen la vasectomía, menos abortos habrá, seguramente, o menos hijos no deseados habrá, y pueden pasarse la bomba, ¿no? El problema de la mafia trompista, de la oligarquía financiera trompista, este proceso de putrefacción, por eso le llamo yo la lumpenburguesía, es un proceso total de degradación, de putrefacción moral y social y cultural, ¿no? El problema es que todos estos discursos tradicionales, patriarcales, heteronormativos, burgueses, capitalistas, liberales, los convierten en violencia, los convierten en un ejercicio del poder violento, ¿no? Los convierten en asesinato, en persecución, en totalitarismo, en imposición, ¿no? En desaparición de libertades y en conculcación de derechos ciudadanos, de derechos políticos, de derechos económicos, ¿no? Por eso todo este discurso en contra de la igualdad, ¿no? Que es el discurso de este pendejete de el que tiene ocupada Imevisión, él trata de posicionar la falacia naturalista, que además es una falacia como su nombre lo indica. La falacia naturalista consiste en dar un argumento de la vida biológica y sobreponerlo a la vida social y decir, ya ves, es natural, ¿no? En la naturaleza hay hembras y hay machos, es natural que seamos hombres y mujeres, por lo tanto, todo lo que se salga de esa norma es perversión, ¿no? Entonces esa es una falacia naturalista, porque el ser humano es un ser mucho más complejo que los animales, ¿no? Y social y culturalmente nos conformamos como personas, como hombres, como mujeres o como otredades, ¿no? Con una gran variedad una gran variedad de expresarnos, de sentirnos, de vivirnos sexual y afectivamente, ¿no? Y no tenemos que circunscribirnos a nuestra sexualidad biológica, ¿no? Y además de que el género es un asunto que se construye de manera social e históricamente. Y además, entre animalitos también hay homosexualidad, ¿no? También los animalitos tienen relaciones sexuales por placer y las tienen entre animales del mismo sexo, o sea que esa falacia, por eso es falacia naturalista, no opera. Pero el ignorante del tío Richie
trata de llevar la falacia naturalista de que somos diversos como seres, ¿no? Como entidades orgánicas, como seres vivientes. Él no utiliza ese lenguaje, yo lo estoy utilizando para no caer en lo burdo de su argumentación. Somos diferentes, cada uno tiene diferentes cualidades, cada uno tiene diferentes características, diferentes talentos, y por lo tanto no puede haber igualdad. Por lo tanto, hay ricos y pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho natural de que somos diversos, ¿no? Te voy a decir, en el estudio de la biología, en el estudio de la naturaleza, hemos llegado a la conclusión de que el único factor permanente, el único factor constante, lo único que hace iguales a una especie de otra, o dos organismos de la misma especie, la única constante es la diversidad. Fíjate nada más qué cosa, ¿no? Entonces, entre seres humanos también hay una gran diversidad, ¿no? Pero la pobreza y la riqueza son elementos de la vida social, política, económica, que está sujeto a elementos históricos que escapan absolutamente de la base natural. Están muy lejos y muy por encima de la precondición que somos como naturaleza, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestra especie, es la condición de posibilidad de nuestra existencia como seres humanos. Pero nuestro proceso de ser seres humanos, nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestras sociedades complejas, nuestros regímenes políticos y la economía son factores históricos determinados por por la interrelación humana y por las dinámicas de poder. Y ninguna falacia naturalista puede explicar las diferencias sociales y las diferencias en la desigualdad y la lucha de clases como fenómeno histórico. Entonces ahí el tío Richie no solo demuestra su perversidad, sino demuestra una ignorancia brutal, porque esa falacia naturalista, que en sí es una falacia, la articula muy mal, ¿no? Hay de los miserables intelectuales que se la traguen. No, de la gente que se la trague, es que es la problemática, fíjate. ¿Sí? Tenemos un Colombia que votó por Petro, que tiene de vicepresidenta una mujer afrocolombiana, que ha sido objeto de una serie de ataques y intentos de asesinato, por cierto, por ser afrocolombiana. O sea, negra, por ser negra. Sí, ¿no? Y cuando todos pensábamos que después de tener a Uribe y a personajes asquerosos en Colombia de la ultraderecha durante tanto tiempo, por fin un presidente de izquierda, había llegado el progreso a Colombia. Y ahora, en esta elección, gana la primera vuelta por 1 millón de votos el candidato ultraderecha, que es un payaso violento, aparte de todo eso, es el payaso eso, ¿no? Es el Pennywise, ¿no? Es el que gana. Se parece a Pennywise. Hasta se parece, fíjate, ¿no? Ahora que lo pienso, es el tipejo, ¿no? Pero yo creo, mira, este es Pennywise, sí, a huevo es Pennywise. Sí, oye, pero yo creo que este güey es más peligroso que Pennywise. Claro, imagínate tú, ¿no? Lo han vinculado a estas estructuras criminales, pero bueno. Pennywise, con Pennywise además no le tienes miedo y se va. Exacto, ¿no? Todos flotan. Pero fíjate, tenemos ahí a un Ricardo Salinas Pliego, magnate y barbaján, intentando de verdad, con esas uñotas que tiene, hacerse de la política, tiene todo el apoyo. Es muy probable que el PAN, tan traicionero que es ese PAN, tan hipócrita que es ese Partido de Acción Nacional, llegue incluso a nominarlo. Y tendríamos este riesgo en México de un payaso malvado que se convierta en el presidente de los mexicanos y que se vaya en contra, o sea, con esta idea de que él está en contra, de que él está en contra de la igualdad, ¿no? Vaya y como trata a sus empleados, acabe con cualquier tipo de beneficio social, de programa social, de apoyo a los trabajadores y nos lleve la chingada a todos, Muley. Sí, es todo un tema, porque nadie se salva de que llegue un Milei o llegue un de la Espriella o llegue un Salinas Pliego a destruir al país, ¿no? No a gobernar, ellos no gobiernan, ellos destruyen.
Aquí ya tuvimos a Calderón, ya tuvimos a Peña Nieto, ya tuvimos a Fox, ¿no? Tuvimos a Carlos Salinas de Gortari, que es el papá de todos estos, ¿sí? En su capacidad destructiva y represiva, es el papá de todos estos fantoches. Nada más que estos fantoches tienen el apoyo del delirante de la Casa Blanca, ¿no? Entonces eso le da un giro hacia lo irracional y hacia lo bárbaro, ¿no? Pero hay que ver también lo que tú dices, que es lo que hay que analizar. O sea, sí me escuchan, ¿verdad? Perfectamente. Estamos contigo. Es que para la gente que se está conectando apenas desde Sin Censura, que ahora sí, híjole, ya casi se liga con Jaime. Le recuerdo que el programa es a las 11 de la mañana, querido público consentidor. Búsquenos a las 11. Está buenísima la plática con Moley. Estamos ahora haciendo pues una serie de discusiones, pero el pobre Moley, no pobre, ¿no? El compañero Moley tiene problemas con su internet. Muy gacho. Todo. Y sí, tal vez sea por pobre, fíjate. No me puedo ir a un lugar mejor donde hay un mejor internet y pueda yo transmitir con mejor calidad. Tal vez sí sea por pobre. Nunca pobre de espíritu. No. Pero ha estado batallando con el internet, por eso me pregunta que si estamos... Internet chafa. Pero estamos, mire, de verdad desmenuzando esta bola de malvados que quieren retomar el poder y que sí lo pueden retomar, ¿eh? La verdad es que sí. Lo podrían hacer. Es que lo que hay que ver es eso, o sea, el poder nunca lo han perdido. El decir que nosotros llegamos al poder porque ganamos las elecciones, eso es sobre la cuestión política y económica. No, la izquierda no. ¿Dónde ha llegado la izquierda al poder? Que toma el poder. En la Revolución Socialista de Octubre y en la Revolución Cubana. Nada más, ¿no? Hubo otros intentos de revoluciones, pero fueron derrotadas, ¿no? La guerra civil en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, se firmaron acuerdos de paz porque no fueron derrotadas las guerrillas, pero después en las urnas con capital extranjero fueron derrotadas en las urnas, excepto en Nicaragua, que pese a todas las broncas, ahí se mantiene el proceso, ¿no? Aunque tienen un gobierno deleznable, pero ahí se mantiene ese proceso revolucionario que medio que avanza, medio que no, pero ahí se mantiene, ¿no? Sigue siendo un gobierno alineado con posiciones progresistas, ¿no? Pero el poder, ¿no? Cuando los partidos de izquierda o progresistas o los grandes frentes amplios o los grandes movimientos amplios progresistas, como es el Movimiento de Regeneración Nacional, ganan procesos electorales, alcanzan a ocupar posiciones de gobierno, ¿no? Posiciones de gobierno que permiten posiciones de poder, pero pongan ahí poder con minúscula. La presidencia de la República, la mayoría en las cámaras de senadores y diputados, el poder judicial, son espacios de gobierno que permiten ciertos niveles de poder, el poder político, ¿no? Ahora, que eso funcione bien depende de toda la gente que conforma las instituciones del Estado por las que nadie votó, que trabajan allí desde hace varios años, muchos porque son primos de alguien, hermanos de alguien, los puso el PRI, los puso el PAN, y es difícil gobernar con eso. No puedes llegar y correrlos a todos y meter a tu gente, ¿no? Tienes que negociar al interior de las instituciones para que la institución funcione, lo que Andrés Manuel llamaba el elefante reumático, ¿no? Aunque ganes el gobierno, toda la estructura no la controlas, ¿no? Entonces hay que ganarse el control de la estructura. Eso implica un proceso complejo, un proceso, ¿no? Ahora, ese poder político depende de un régimen económico y está el poder económico que está acostumbrado a ejercer el control sobre el poder político de manera histórica, ¿no? Porque el Estado es una organización social de clase, ¿no? Y el Estado son instituciones que ejercen dominación de clase. Y en la sociedad liberal burguesa, la sociedad moderna, el Estado ejerce la dominación de la clase dominante, que es la clase económicamente adinerada, pudiente, los terratenientes, los capitalistas industriales, los comerciantes, los banqueros, ejercen el poder y controlan el Estado
para dominar a las clases trabajadoras, a las clases subalternas. Cuando la izquierda, los progresistas, los demócratas logran ganar elecciones y logran espacios de poder, no es el poder con mayúsculas, es el poder con minúsculas, y se conforman en un poder frente al poder con mayúsculas, que es el poder económico. Pueden desarticular el poder político del poder económico para no permitir que el Estado sea un instrumento de dominación de clase contra los trabajadores y las masas populares. Lo pueden hacer. ¿Por cuánto tiempo se puede hacer? Esa es la gran pregunta. ¿Por cuánto tiempo se puede hacer? Moley, te tenemos por ahí. Bueno, estaba haciendo una, como bien dice usted en nuestro chat, un análisis muy enriquecedor. Ya está de vuelta. ¿Por cuánto tiempo, decía Moley, se nos fue por ahí? Nada más fue en esa parte. Fue unos segunditos que te quedaste congelado y ahora ya regresó. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Sí, muy, muy claro. Vamos a aterrizar en Colombia. ¿Por cuánto tiempo puedes tú tener el poder político separado del poder económico y tratando de convertir el Estado en un Estado que sea un Estado de bienestar para el pueblo, que sea un Estado democrático y fuerte que permita el ejercicio del poder del pueblo, el poder popular, que es la democracia única, la única democracia verdadera, el poder popular? Si no logras ese poder popular, que sería poder con mayúsculas, el poder económico tarde o temprano te va a desbancar de las instituciones del Estado. Si no le pones controles al poder económico, si no le pones límites al poder económico, incluso si no impugnas a nivel internacional al poder económico, tarde o temprano el poder económico viene por el control del Estado para convertir el Estado en un instrumento de dominación de clase otra vez, ¿no? Por eso la tesis de los revolucionarios de que solo se puede hacer una auténtica revolución haciendo volar por los aires el Estado burgués y construyendo un nuevo Estado de las clases explotadas y oprimidas, ¿no? Vieja tesis que nunca se ha ratificado nuevamente en la historia, solamente en la Revolución Socialista de Octubre de 1917 y la Revolución Cubana, ¿no? Que ahora la están asediando, ¿no? Están las otras revoluciones, la Revolución China sería el otro ejemplo de esto, ahora que mal recordé, ¿no? La Revolución China es un ejemplo, otro ejemplo de revolución socialista donde se ejerce el poder, se toma el poder y se ejerce el poder, y es el poder político el que subordina al poder económico en China. Si eso es socialismo o no es socialismo, si es capitalismo de Estado o no es capitalismo de Estado, si es verdadero comunismo o no lo es, esa es otra discusión. Pero ahí la revolución llevó a la toma del poder y el proletariado en su partido comunista ejerce el poder, ¿no? Y controla el poder económico el poder político, controla el poder económico, ¿no? En América Latina el poder económico controla el poder político, ¿no? Y cuando el poder político trata de separarse, el poder económico rápido suelta sus amenazas, sus advertencias y empieza la lógica golpista y la lógica injerencista, ¿no? Entonces, estamos en esa disputa. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hubo un movimiento popular, ¿no? Tienes el movimiento guerrillero del que surge Petro, que firma la paz. Después de esa firma de paz es traicionado y matan a sus dirigentes, ¿no? Solo algunos sobreviven, Petro entre ellos. Llegan a hacer política pacífica, figuras como Petro, figuras como Iván Cepeda, ¿no? Con historias distintas, pero se meten a la política institucional y logran espacios de gobierno, ¿no? Petro fue gobernador, no sé cómo le digan allá, gobernador de Bogotá, ¿no? Y le hicieron, de hecho, no recuerdo si fue antes del desafuero de Andrés Manuel, le hicieron un desafuero igual que el de Andrés Manuel, por un tema de camiones de basura, le quitaron el gobierno, le hicieron un lawfare a Gustavo Petro cuando era gobernante de Bogotá, ¿no? Y él se mantuvo, ¿no? Pero hacia el 2021, ¿no? Estábamos en la pandemia, ¿no? En el 2019 había surgido el potente movimiento popular, ¿no? Y juvenil indígena en Chile,
¿no? Luego se apagó por la pandemia y eso luego tuvo digamos, su cohesión y su proceso, digamos, tuvo, ¿cómo le diremos? Tuvo su conclusión, ese movimiento fue luego canalizado por la candidatura de este Boric, que yo creo que era mejor candidato Jaude y hubiera sido mejor presidente, pero en las internas ganó Boric, fue el candidato, fue el presidente, fracaso total, llegó la ultraderecha otra vez, ¿no? Pero un fenómeno muy similar de movilización, por eso lo traje a colación, cuando se va apagando el movimiento en Chile, empieza a emerger el movimiento en Colombia, con características muy parecidas, ¿no? Con gran participación de la juventud, con gran participación de los pueblos originarios, en contra de la política terrorista, criminal y represora de Iván Duque. Entonces empieza durante la pandemia a salir la gente a la calle, los sindicatos, los estudiantes, ¿no? Un amplio movimiento muy plural, muy diverso, que rebasaba por mucho la política tradicional, ¿no? Tanto la del movimiento guerrillero, que había perdido mucha base social, como la de los partidos electorales, ¿no? Y en ese movimiento social surgen figuras como Francia Márquez, ¿no? Que representa a todas las negritudes de la costa y de la montaña, ¿no? Y son un movimiento que impugna el poder, que no tiene alternativas para destruir el poder y tomar el poder, y busca alternativas para canalizar toda esa fuerza popular. Y por eso aparece con mucha potencia la figura de Gustavo Petro, ¿no? Pero una parte muy importante de ese movimiento no necesariamente estaba satisfecha con Gustavo Petro, pero lo veían como un mal necesario, ¿no? Una buena parte de ese movimiento lo apoyaba como su candidato porque lo había estado siguiendo en varios intentos, ¿no? Gana las elecciones con toda esta potencia de movimiento social y popular que le quiere dar salida a una crisis del sistema cuya solución no se encuentra en los marcos del sistema, ¿no? Y que tiene toda esta ilusión que ahora no aparece con esta potencia acompañando a Iván Cepeda. Y Francia Márquez fue, durante el gobierno de Gustavo Petro, la figura de Francia Márquez fue muy, muy, muy dañada, ¿no? El Estado burgués, el Estado liberal, el Estado blanco, el Estado de clase y de raza burguesa y blanca, obviamente destruyeron la figura de Francia Márquez. Que eso no quiere decir que se acabó la carrera política de Francia, pero Francia tendrá que buscar otros procesos, otras dinámicas, ¿no? Otras militancias, ¿no? Sería muy bueno que acompañara a Iván Cepeda. No sé si ella esté en la campaña, si esté movilizando, no lo sé, no la he visto, ¿no? Y eso me preocupa, ¿no? Y lo que tiene que hacer Iván Cepeda es reconstruir alianzas, replantear esperanzas, proyectos, ¿no? Para volver a ganar la ilusión y la intervención, la participación de amplios sectores que no participaron en la elección, que se quedaron en su casa. No votaron por la derecha, pero tampoco votaron por el pacto histórico, ¿no? ¿Por qué no lo ven suficientemente comprometido con las personas racializadas? ¿Por qué no lo ven suficientemente comprometido con las personas de la diversidad sexual? ¿Por qué no lo ven suficientemente comprometido con la clase trabajadora? Pues sí. ¿No? Y entonces hay que ir a ganarse a esa gente, hay que ir a atraer a todo ese campo popular que puede dar la diferencia. Ahora hay un dato que es relevante, ¿no? Que esta es la primera vez en la historia que un candidato de izquierda tiene tantos votos, ¿no? Que esa es la paradoja, ¿no? Efectivamente hay que construir más, no tiene la fuerza que tenía el Petro salido de este proceso de movimiento, pero tuvo más votos. Es el candidato de izquierda que más votos ha tenido. O sea, tampoco está mal, ¿no? Tampoco las tiene de perder, pero sí tiene y ahora que toda una base social que recuperar. Ahora, ¿no? Que vemos a toda esta muchachada saliendo a apoyarle, ¿no? Claro. Podemos pensar en ese voto que no se toma en cuenta, ¿no? Muchas veces, y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Jóvenes de todo el mundo deciden no votar, ¿no?
Pero al darse cuenta de lo que ocurre en la primera vuelta, esta es una esperanza, nada más. Sí. Podría ser que estos jóvenes digan, no, pues por supuesto que tenemos que votar en la segunda vuelta, no podemos dejar que este desgraciado quede. Ahora, esto que nos comentas, esta falta de conexión con todos los segmentos, todas las realidades de la izquierda y del progreso, fue lo que terminó por acabar con Kamala Harris. Mucha gente dijo, bueno, a ver, Estados Unidos y el Partido Demócrata, por supuesto que no es de izquierda, aunque Donald Trump y su aparato mierda constantemente hablen de la izquierda marxista radical, viendo al Partido Demócrata que son los panistas gringos, ¿no? O sea, no, sí. Pero no gana Kamala Harris aquí en Estados Unidos porque sigue bajo el sistema AIPAC, sigue siendo parte de ese genocidio que perpetra Estados Unidos y el Estado político de Israel en contra del pueblo palestino. Ella de ninguna forma no acepta que se trata de un genocidio, no se suma verdaderamente a esos sectores progresistas, y eso termina minando su triunfo frente a Trump. Claro. Aquí, qué bueno que lo mencionas, esto lo te debería tomar en consideración Cepeda, lo debería tomar en consideración el progreso y la izquierda colombiana. Para cerrar, ¿qué opinas de esto, Malay? Hay que tomarlo aquí en consideración, ¿no? Ahora, hay que combatir el fraude electoral, ¿no? Porque ahí la institución electoral colombiana está muy ocupada por la reacción, ¿no? Hazte de cuenta que aquí no hubiéramos tenido reforma al INE y que el INE lo siguiera presidiendo el tipo asqueroso racista, ¿no? Entonces, así está, o sea, allá la institución que cuenta los votos sigue ocupada por el conservadurismo, ¿no? Y la empresa que hace el PREP, ¿no? La empresa que hace el conteo rápido es privada e inauditable. Entonces puedes sacar cualquier número y lo tienes que creer, ¿no? Entonces ahí hay una debilidad. El gobierno de Gustavo Petro hizo grandes cambios, ¿no? Propuso una reforma laboral muy importante que no se acerca ni poquito a los derechos laborales que tenemos en México desde hace 100 años, pero allá es una gran reforma laboral, ¿no? Apoyó la educación pública, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? O sea, sí es una agenda transformadora, pero que obviamente tuvo una fuerte oposición en el Congreso, ¿no? Y una oposición que nosotros de la Cuarta Transformación no conocemos, ¿no? Fíjate que una oposición que Andrés Manuel hubiera tenido si hubieran dejado gobernar en el 2006, ¿no? Si Andrés Manuel hubieran dejado gobernar en el 2006, hubiera llegado con una Cámara sin mayoría, ¿no? Y ahí hubiéramos tenido serios problemas para avanzar la transformación en el primer periodo y se hubiera puesto en entredicho el segundo periodo, ¿no? Así Petro llegó no con el poder, no con mayores capacidades dentro del aparato y dentro del poder legislativo, y ni hablar del poder judicial, y el poder electoral menos. Entonces, uno es ilusionar a más sectores, hacer una campaña muchísimo más amplia, mucho más diversa, hacia la izquierda y hacia la derecha. Fíjate qué difícil reto tienen. Tienen que tener un discurso que logre cautivar a sectores populares que puedan creer el discurso de la derecha, sectores evangélicos, sectores cristianos, sectores de las capas medias, pero también hay que encantar a sectores populares y sectores de la izquierda, que quieran una agenda muchísimo más radical, muchísimo más contundente, más firme en temas de derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de derechos humanos, de derechos de los pueblos originarios, de derechos de los afrodescendientes y de derechos laborales, ¿no? Entonces hay que tener un discurso muy amplio, que es lo que llaman los politólogos chafas el populismo, ¿no? Para convencer a amplios sectores, pero también hay que vigilar el fraude electoral, y hay que, en este tiempo que queda, yo creo que el gobierno de Gustavo Petro lo ha escuchado y él va a tratar de generar herramientas jurídicas y herramientas institucionales que permitan, por un lado, disuadir el fraude y por otro lado, combatir el fraude electoral, ¿no? No les va a dar tiempo de hacer una ley que prevenga la intervención extranjera como nosotros ya la tenemos, pero sí tienen que ir
armándose de herramientas legales y políticas para solventar un escenario de fraude electoral que es casi seguro. 800,000 votos del millón de votos que separó a De la Espriella de Iván Cepeda son de personas que no existen, ¿no? De embarazo de urnas. Curiosamente, allá estaba para asesorar el fraude Alito Moreno, ¿no? Para asesorar la mapachada, el mapache mayor, ahí estuvo muy cerca del proceso, ¿no? Y entonces hay que ser muy vigilantes de eso. Nosotros también en México tenemos que aprender de estas experiencias para ver que necesitamos más cercanía con los movimientos sociales. Híjole, vamos a ver si regresa por ahí Moley. Pues sí, efectivamente necesitamos más cercanía con todos los movimientos y amalgamar a ese el progreso en México. Yo agregaría Estados Unidos, de verdad, es que yo tengo esperanza, Moley dice que no, ahí está ya de vuelta. Yo tengo esperanza en estos lugares, ¿no? En lugares tan recónditos como Kansas City, donde sí hay líderes y lideresas de izquierda, de verdadera izquierda, que están amalgamándose, que están luchando, que tienen que, híjole, pues rozar al Partido Demócrata, porque no queda de otra, pero que están luchando por ahí. Te nos fuiste unos segunditos nada más, y agradezco rápidamente a Estela Morales, que nos manda como todos los días $10. Es el único superchat que ha caído hoy, querido público consentidor, háganos la buena, por favor, que dependemos de usted, de verdad, así estamos, para pobres, con Toño Ruiz, aquí no podemos a veces ni obtener el 25-50% de lo que se necesita para financiar el espacio, imagínense, nunca hemos tenido una ganancia con la que digamos, con esto nos vamos a ir a unas caguamas, no, nunca ha sido así. Muchas gracias, Estela Morales, y perdón, interrumpí por ahí al buen Moley Maza porque se nos fue la conexión. Pues acá andamos. No, pues eso, yo quería cerrar con esta última parte, ¿no? O sea, hay que apoyar esos procesos de lucha del pueblo colombiano, del pueblo argentino, del pueblo en Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, la lucha antifascista hoy es urgente, ¿no? Y la lucha antifascista es una lucha antiimperialista y a huevo, les guste o no les guste a los fresas, es anticapitalista. Pero hay que estudiar qué es el capitalismo porque se ha vulgarizado mucho el tema del capitalismo, el socialismo se ha vulgarizado, ¿no? Pero vulgarizado en mal sentido, en la simplificación muy elemental, ¿no? Creer que los capitalistas son ricos y los socialistas son pobres, ¿no? Pues esta es una estupidez, ¿no? Pero hay que vulgarizarlo en el buen sentido, ¿no? Que todos estemos hablando del tema, que sea un tema vulgar, del vulgo, del pópulo, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y entonces, bueno, reflexionemos qué cosa es el capitalismo, qué cosa es el imperialismo y el fascismo, y luchemos contra eso, defendiendo la democracia, defendiendo los derechos humanos, defendiendo las libertades, defendiendo los derechos individuales y colectivos, derechos económicos, derechos políticos, derechos sociales, donde están los derechos de las niñas y los niños y los derechos de los adultos mayores también, ¿no? Entonces eso no te hace comunista, te hace humanista, ¿no? Y te hace antifascista. Para lo cual, yo cerraba con eso, requerimos un partido movimiento mejor organizado, que desarrolle mejores discusiones desde la base hacia la dirección política, que sea capaz de ganarle elecciones a la derecha, que sea capaz también de combatir la derecha dentro del mismo partido movimiento y de conectar con movimientos sociales y de conectar con demandas de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, de las diversidades sexoafectivas y de la clase trabajadora, ¿no? Que hoy no tenemos ese partido movimiento. Somos un gran partido movimiento con mucha capacidad, con mucha fuerza popular, pero no tenemos esa articulación todavía y la vamos a necesitar. Hay que construirla para no dejar que por ahí se cuele los discursos de odio, la machósfera, la iberósfera y toda la podredumbre fascista que nos está constantemente asediando. Pues con eso me despido, mi querido Toñito. Yo soy Moley Maza Ontiveros y me encuentran acá con Toño Ruiz. No, y también compártenos tus redes sociales. Mira qué enriquecedor. Hay gente que nomás viene porque vienes tú, ¿no? Y me dice, por ejemplo,
Irma Macías, Toño, mi like por el invitado que tienes, Molay Maza, porque si no, no me daban like. Pues que deje un super chat la compañera, ya que anda por aquí. Está ya aprovechando, ¿no? Exacto, sí. Pero yo agradecidísimo siempre, querido Molay, por tu apoyo aquí a este espacio y por estos análisis tan profundos, tan necesarios, ¿eh? Mucha gente no conocía el trasfondo de lo que está ocurriendo en estos momentos, que es muy complicado en lo que ocurre en cuanto a Colombia, a la región, a toda Latinoamérica, a este pues planteamiento de Trump, y nos das tú esta claridad. Muchas gracias. También compártenos, bueno, pues tus redes sociales, qué andan haciendo por ahí en la 4TV para seguir pues en la lucha, o sea, para seguir en esta guerra de narrativas, en esta guerra híbrida. Claro, sí, todas las guerras son híbridas, ¿eh? No se preocupen, no se espanten porque ya viene la guerra híbrida. Todas las guerras son híbridas. Todas las guerras usan todo lo que conforma lo humano para desarrollar su poder destructivo. Y por lo tanto, todas las resistencias deben ser híbridas también. Entonces, hay que usar las redes sociales, hay que hablar con la vecina en el mercado, hay que platicar con los padres y madres de familia en la escuela de las niñas y los niños, hay que platicar con las niñas y los niños, hay que proteger a nuestras niñeces, ¿no? Y pues la defensa de los derechos y de la vida es fundamental, y esa es la tarea de todas y de todos. Y a mí me encuentran en la 4TV, ahí estamos grabando entrevistas de compañeras y compañeros de movimientos sociales, de movimientos sindicales, artistas también. Chequen las entrevistas ahí en la 4TV, las noticias que da mi compañera Paola Medina, las mesas de análisis de varios compañeros de diferentes perspectivas, diferentes pensamientos, nuestro programa Demosicratos que hago con el maestro Felipe Gómez, donde además de nuestra opinión política hay muñequitos y canciones, ¿no? Y en redes sociales, Molay Maza en el Facebook, Maza Molay en el Instagram, Molay-Maza en X, y cosas de ese tipo. Ahí me encuentro. Pero sobre todo acá con el queridísimo camarada Toño Ruiz, que me abre las puertas para soltar mi veneno. No es veneno. Bueno, es que tú dices que es el veneno del alacrán. Es todo lo contrario. Es un antídoto sanador, en la opinión de tu servidor, en que tanto se necesita en estos momentos. Mi amigo, por cierto, me regaló un libro hace tiempo. Tenía muchas ganas de verlo ahora que estuve en México. Ya se nos hará muy pronto. El compañero de lucha, historiador, Molay Maza, aquí con Toño Ruiz. Nos vemos pronto, amigo. Aquí nos vemos. Cuídate, gracias. Gracias.